Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y acá estamos, el día tan esperado. Te lo anunciamos durante la semana, esta propaganda, esta promoción acerca del cementerio de Ciudad. Bueno, y esta noche vamos a desarrollar absolutamente todo. Te cuento, vamos a tener dos ejes esta noche. Un eje que tiene que ver con los personajes históricos de nuestra provincia, y el otro tiene que ver con lo que pasa en un cementerio. La verdad es que esa promoción que vos viste en la tele lo subimos a nuestras redes sociales y la gente me decía, llega a tu casa y échate agua bendita, sácate la ropa antes de entrar a tu casa. Bueno, también vamos a hablar acerca de ello, qué pasa cuando uno visita el cementerio. Específicamente lo visitamos de noche. ¿También pasa algo? Ya está Luis Guardia. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, Goga, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a ver dos ejes, ¿no? De la Vale. misma moneda. Las dos caras de la misma dos moneda. caras. Ahí está. ¿No? Uno que tiene que ver con la parte de los personajes que fueron emblemáticos en nuestra provincia y el lado B. Y el otro, quiero que nos cuentes realmente qué pasa en un cementerio. Yo te voy a contar todas las vivencias y después vos me vas a ir desarrollando acerca de ¿Cómo no? lo que te voy a comentar. También invitamos a toda la gente a participar a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y también nuestra zona digital @Replay Contenidos. Allí está nuestra promo, nuestro posteo para que puedas participar e interactuar con nosotros. Arrancamos con la primera parte. Cuando llegué al cementerio, Luis, me dice a Juan Carlos, que le mandamos un beso gigante, me dice, esto es un ecosistema. Es un ecosistema. Y vamos a arrancar con esto. ¿De qué se trata? Esto fue lo que nos dijo el guía del cementerio. Mira. Llegamos al cementerio de Ciudad. Se habla mucho, pero esta noche vamos a hablar realmente de quiénes fueron los personajes más importantes de nuestra provincia. ¿Qué pasó con ellos? Sus mitos, sus leyendas y sobre todo, su historia. Es muy tarde, ¿no? Estamos en el cementerio de Ciudad y la verdad es que siempre, lo voy a decir, no soy partidario de esto, de estar en estos lugares. Me da mucho miedo, tengo mucho miedo. Sin embargo, me parece importante visibilizar a aquellos personajes que fueron muy fuertes y que hoy están acá. Y además, en el inconsciente popular se habla de este cementerio como el cementerio de Mendoza, ¿no? Cuando hablamos de cementerio me decías fuera de cámara que hablamos de ecosistema. ¿Por qué? El cementerio hay que entenderlo como un ecosistema. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Más allá que hay cuerpos, ¿no? Hay vida. ¿Sí? Si cuando uno ingresa al cementerio va a ver las palomas, hay unos perros, pero hay palomas, murciélagos, ratas, distintos animales en el cementerio. Aparte, la gente que trae al cementerio... ¿Flores? Flores. ¿Y dónde se colocan las flores? ¿En las tumbas? En las tumbas, con agua. Sí. Por lo tanto, vienen los insectos a las flores porque es su alimento, Sí. ¿no? Y si hay insectos, aparte también van a haber depredadores naturales de esos insectos, que son las arañas. Por eso yo siempre en estas visitas nocturnas, a todo el mundo les recomiendo ojo donde apoyan la mano, sobre todo donde no da la luz. Sí. Porque la gente es curiosa y por ahí se apoya y no sabe dónde está colocando la mano. Yo creo que hay que tener más miedo a esa parte del ecosistema que al resto. Cuando nosotros hablamos de personajes importantes y hablamos de una historia muy fuerte acá. Bueno, en su momento nosotros, en uno de los primeros programas de No Culpes, hablábamos de que una de las puertas del infierno estaba acá, ¿no? En este cementerio. Esto es una leyenda, porque no. Una leyenda urbana. Siglo XX. Siglo XX, que no se logró tampoco corroborar, ¿no? Esto. Sin embargo, bueno, se habla, pero sí lo que se corroboró es que están los personajes fuertes acá. Está la historia de Mendoza en el cementerio de la capital. Bien. ¿Sí? Porque el cementerio es muy antiguo, cementerio de 1846. Sí. Entonces, gran parte de la historia de la mitad del siglo XIX en adelante, los grandes personajes están acá. Sí. Hasta que llegaron los 90, que se crearon los cementerios parque
y ya todo el mundo quería estar en los cementerios parques y ya no quería estar acá. Entonces hubo una fuga de personajes importantes también. Pero la historia de Mendoza está en esta parte, en el cementerio de la capital. Vamos a arrancar, ¿sí? Le decimos a toda la gente, con un personaje muy importante. No se lo pierdan en un rato. Y ahora sí, Luis, quiero empezar como a desarrollar esto lo que tiene que ver con la parte de cementerio, pero la parte mística, ¿no? Mucha gente me escribió en las redes sociales, Goga, antes de ir a un cementerio, pásate por agua bendita o colocate agua bendita en la cara, en el cuerpo, en los pies, me dijeron. ¿Cuánto es cierto eso? ¿O qué cuidado uno debe tener, ¿no? A la hora de visitar un cementerio? Hay que decir que aproximadamente a partir de las 2:30 lo visitamos de la noche. Un horario también, no sé si tiene que ver, especial, claro. A ver, empecemos a diagramar esto, o dilapidar esto. Sí. Una cosa es ir al cementerio de día y otra cosa es ir de noche. Ahí ya tenemos la primera gran diferencia. La gran diferencia coexiste porque, bueno, el día se entiende que es la luz y la noche la oscuridad, que es donde relativamente se practican o se hacen en algunos casos, en algunos lugares, es más, en algunos cementerios, inclusive en este, se realizan algunos tipos de prácticas que rayan la brujería, la hechicería, bueno, en fin, etcétera. Ahora, el hecho de que uno vaya al cementerio, ya sea de día o de noche, indudablemente que está en un lugar muy especial. Tanto que es lo positivo o lo negativo. ¿Y esto de qué depende? Y al lugar del cementerio que vas o a la tumba que vayas. ¿No? Porque, por ejemplo, en el cementerio hay una parte que hay tumbas antiguas de niños, ¿no? En una parte del cementerio de la capital. Y bueno, son almas puras. Pabellón de los angelitos. Claro, o sea, ahí no hay ningún tipo de peligro. Ahora, si vas casualmente a visitar o a ver, por así decir, una tumba donde había una persona que por X circunstancia era una persona mala, practicó algunas cosas raras, en fin, etcétera, y bueno, ahí sí puede haber un poco de energía. Pero, a ver, si lo tengo que definir desde el punto de vista parapsicológico, netamente, nosotros lo medimos a nivel energético. Después viene la parte ritualística, la parte espiritual, que es real, y yo siempre lo he dicho. Pero en un cementerio tenemos una energía muy densa, muy baja. Así lo sentimos, te digo. Por eso las personas, y sobre todo de noche, cuando uno va a un cementerio de noche, he ido a varios, la densidad de la energía es muy, muy baja. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Y por qué es baja? Porque dentro de ese ecosistema al cual hace referencia el Señor, también existe que hay una energía tan densa, tan baja, que se mueven cosas, espiritualmente hablando, que te pueden llegar a afectar o no. ¿Esto lo del agua bendita? ¿Verdadero o falso? Falso, totalmente falso. El agua bendita no se usa para ese tipo de cosas, ¿no? Esto de sacarme la ropa, de una vez que fui al cementerio, sacarme la ropa antes de entrar, o sea, llego a mi casa y me saco la ropa. Relativamente sí, se podría decir que sí. A mí me pasó, yo te cuento lo que me pasó. Una vez que fui, ¿no? Acá, yo lo subí a mi TikTok, ¿no? Entonces de repente veo los comentarios y uno me decía, sácate la ropa. Y claro, me dio como miedito. Entonces llegué a mi casa, me saqué la ropa enseguida, la puse en el lavarropa y no la volví a tocar. O sea, no la lavé todo, pero no la volví a tocar. Digo, me dio esa desesperación. Bueno, pero ibas bien al cementerio porque ibas de color negro. ¿De negro va? ¿Se va? Claro, si vas de noche tenés que ir vestido de negro. Ah, no sabía ese. Sí. ¿Por qué? Y porque el negro es un... Tatazo ese. En la noche, no en el día. En el día absorbe y en la noche repele. Por eso en los cultos mágicos, en los cultos de la brujería oscura, por así decirlo, el brujo o la bruja se viste de negro. ¿Para qué? Para que el trabajo que está realizando, la práctica que está realizando, no le afecte. Bien. Entonces el negro repele la parte energética, llamémosle, de la oscuridad o la densidad baja. Bien, hablamos, me gusta eso del negro, y fue más que nada ambientado, ¿no? Es decir, lo pensé, dije, voy a utilizar, a mí me da cementerio negro, me va a ir. Por eso el luto. No me da para ir de color. Por eso el luto es negro. Claro. ¿No? El negro es el luto, bueno, de tristeza, de falta de vida, en fin, etcétera. Pero también representa en el área del ocultismo, del esoterismo,
repele aquello que uno puede Mira. estar en el lugar o la práctica que está realizando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del blanco, hoy tengo blanco, por ejemplo, de ir de blanco, De noche no, puedes ir de día, ¿por qué de noche no? porque justamente el blanco es pureza. Entonces atrae, inconscientemente o espiritualmente, atrae todo lo negativo. En un lugar, estamos hablando del cementerio. Un lugar oscuro. Claro, un lugar Bien, oscuro. bien, bien. Hablamos del ecosistema en la primera parte. ¿Qué pasa con esa agua, ¿no? Que uno deja, ¿no? Que está en la tumba, que deja las flores. ¿Esa agua qué energía tiene? No, se transforma. ¿En qué? Y se transforma en un agua de densidad muy baja. Ajá. Eso lo hemos estudiado. Ujú. Se transforma en una densidad muy baja, pierde mucha oxigenación, bueno, en fin, etcétera. Ocurren algunos cambios, pero esa agua, ahora, distinto si dejás el agua en una tumba X, si la dejás en una tumba donde ha fallecido una persona que ha sido una persona buena, llamémosle así, que nunca practicó nada raro, que fue un fiel creyente de algunos sistemas religiosos, no tiene nada, no sufre ningún tipo de cambio, en absoluto. Perfecto, excelente. Me encanta este ping-pong, este ida y vuelta que vamos a tener entre Luis y la parte histórica de nuestra ciudad de Mendoza. Vamos a conocer esta historia, es alucinante, Luis, esta historia. A ver. La hemos titulado Doña Flor y sus dos maridos. Ajá. ¿Por qué, no? Esta mujer, ¿no? Que se entierra, decide, ¿no? En su testamento, enterrarse con su marido, que enviudó en la primera etapa, y con su otro marido que también enviudó. Ujú. Es decir, se casó 2 veces y 2 veces enviudó. Sí, ¿Querés conocer la historia, Luis? sí, cómo no, con todo Mirá. gusto. Vamos. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Bueno, vamos a hablar de esta historia fascinante, donde se la mire. Culebrón. Y culebrón. Y si tuviéramos que hacer una ficción, claramente sería Doña Flor y sus dos maridos. Segunda parte. Mendocina, versión Mendocina, contame esto y vamos a la gente a introducir, ¿no? a este tema y vamos a observar, si el cámara nos acompaña, ¿no? Que es aquí donde arranca esta historia de amor. Bien. Esta es la tumba de Rogelio Godoy. Rogelio Godoy fue un importante bodeguero de Mendoza de principio del siglo XX. Sí. Estaba casado con Rosa Sáenz. Ujú. También una mujer que pertenecía a las grandes familias de Mendoza. El tema es que él viaja a Chile a buscar maquinarias para su bodega, para modernizar su bodega, y muere en el viaje. Ujú. Ella queda viuda, joven, por lo tanto ella se dedica a continuar la actividad de su bodega. Obviamente no la trabajaba ella, sino que siempre tenía un representante que lo hacía. La mujer en aquella época no iba directamente a trabajar en la bodega, sino que había alguien que se encargaba. Bien. Pero ella se va a encargar de ayudar, hacer ayudas en la iglesia, donaciones. El tiempo pasa y doña Rosa, un día que va a Junín, va a conocer a Rafael Velasco. Rafael Velasco era mucho más joven que ella, 20 años más 20, joven. que ella 40 y él 20. Aproximadamente, Bien. esa es la edad más o Ajá. menos. Se enamora, amor a primera vista, se terminan casando, un hacendado de la zona de Junín, doña Rosa, enamoradísima, se terminan casando. Pasa el tiempo, muy poco tiempo de ese casamiento. ¿Cuánto aproximadamente? 5 años. 5 o 6 años Bien. pasan y Rafael muere. Ah. Por lo tanto, ella ¿De qué ma- muere, se sabe? No se sabe de quién muere él. En aquella época las actas de funciones que se escribían en la iglesia generalmente decía falleció de fiebre, muchas veces decía de costado, Sí. ¿no? Y de costado era apendicitis. Ah, Entonces uno dice, ¿cómo de costado? no había algo específico. Murió de repente. No había muy específico en aquel momento. Pero ella manda a construir esta tumba con una empresa firma de escultores de Rosario, Fontana y Scarabelli, que son los Bien. que van a hacer esto. La tradición dice Doña Flor y sus dos maridos porque está sepultada ella y sus dos esposos están acá juntos. Y sus dos esposos están acá. Los dos están en la misma tumba. Wow. La casa de ella la Sí. puedes ver en Ciudad, frente a la Plaza Italia, Ajá. por la calle 25 de Mayo, que es la Casa Conín. Esa era la casa donde ella vivió hasta que falleció. Bien, me imagino que ella tenía familia, ¿no? No, no tenía tuvo hijo con ninguno de los con dos. nadie, ¿no? Con ¿Y ninguno cómo, de los cómo dos. hacen para que queden los tres acá? Digo, ¿se le habrá dejado a La alguien? familia, sobrinos, Sobrinos. seguramente Eso. se encargaron de sepultarlo a ella, porque ya los muchachos la estaban esperando. Claro. Así que ya estaban.
Claro. Y eso, digo, estamos hablando en qué época más o menos. Esto fue aproximadamente en 1930 aproximadamente, 1930. porque él muere en 1905, que hace el viaje a Chile. Él era sobrino de Tomás Godoy Cruz, venía de esa familia, y su hermano es el que rescata la bandera del Ejército de los Andes cuando la ocultan en Chile. Elías Godoy se encarga de ir a Chile, supuestamente la encuentra escondida, tiene que pagar un rescate, viene y le dice a Aristide Villanueva, en Chile me consiguen las banderas del Ejército de los Andes y otras más que están en el memorial, ¿no? Pero hay que pagar un rescate. Y el gobierno de Mendoza le entrega 300 pesos bolivianos, como se llamaba en aquella época la plata mendocina, porque cada provincia tenía su plata, hasta que aparece Roca y unifica la moneda, ¿no? Bien. Entonces se paga ese rescate y hay otras personas que dicen que nunca pagó el rescate, sino que se robó ese dinero, ¿no? Se lleva ese dinero y lo que hace es robarse sí, la bandera del Ejército de los Andes que está oculta en Chile y la trae y la devuelve a Mendoza. Si esto fuera una historia y lo compararíamos con hoteles, ¿no? Me refiero a colocar del 1 al 5 estrellas, ¿no? Esta mujer se lleva ¿qué parte de la historia mendocina? ¿Del 1 al 5? Y para mí un 4. 4. Bien. Sí. Una mujer que era muy poderosa. Muy poderosa y hace muchísimas actividades de caridad sobre todo. Por eso le pongo un 4. No tiene el protagonismo de la mujer fuerte en la calle, sino que de esa que se enfrentaba, ¿no? Al poder político del momento, como lo hizo en su momento Genoveva Villanueva, por ejemplo, mucho tiempo antes. Pero una mujer que hizo lo suyo. Quiero conseguir el 5. Quiero conseguir las 5 estrellas, ¿no? Claro. De este personaje. ¿Seguimos recorriendo? Seguimos recorriendo. Ay, ¿no? Bueno, seguimos recorriendo, conociendo historias. Bueno, estamos hablando de estos 3 personajes muy fuertes en nuestra provincia. Pero voy a puntualizar obviamente con Luis acerca de esto de enterrarse todos, ¿no? Digo, ella, ellos, ¿tienen algún significado? Por lo que cuenta la historia era el amor. Sí, pero me refiero a un significado paranormal. Sí, Para la psicología. Generalmente, tanto estas tumbas como los mausoleos, que donde se juntaban seres queridos, y hay muchos, donde se juntaba varios féretros o seres fallecidos de una misma familia, en muchos casos, en base al sistema religioso, era por una cuestión de protección también. ¿no? Protección de varios puntos de vista. ¿no? Protección espiritual, por un lado, protección católica o religiosa, y lo otro era también para evadir, ¿no es cierto?, la profanación de estos seres que ocuparon un lugar muy importante en la sociedad, ya sea por su poder económico, por su poder político, ¿no?, etcétera. Y había una tradición muy antigua, ya no está eso en práctica, hasta la década del 40, del 50 sí estaba muy de moda, por así decirlo, de que si vos ibas, por ejemplo, y practicabas algún culto sobre una tumba, en fin, etcétera, de una persona poderosa, ese poder o parte de ese poder lo podías utilizar con otro fin, ¿no? Entonces, por eso hay muchas tumbas, tumbas o mausoleos de personas muy influyentes, que si vos lo ves, más allá de su magnificencia, su escultura, bueno, en fin, etcétera, están muy protegidos, muy cerrados, porque habían personajes, entre comillas, que tenían esa forma, o también era una cuestión de si lo habían enterrado con las joyas que poseían, bueno, en fin, etcétera. Con el tema de energético, ¿no? Esa cosa que vos dijiste del poder, ¿se traspasa un cierto poder, digamos? ¿Se ha comprobado? No está comprobado, pero sí es verdad de que hay personas que han utilizado este tipo de práctica y bueno, han tenido su beneficio, llamémosle así. Han podido, sí. No está comprobado. ¿Y sirve mucho más si están todos juntos en el mismo mausoleo? Por supuesto, obvio, claro. O sea, es una cuestión lógica, ¿no? Cuando hay una persona que junta sus seres, como el caso de esta historia, y sí, el poder es mucho más fuerte. Mucho más. Voy a contar esto, ¿no? Obviamente por una cuestión de siempre, lo vamos a decir, pero bueno, por una cuestión de respeto, una cuestión de que la familia pidió que no se hablara de este personaje, ¿no? Un personaje muy conocido en nuestra provincia.
Está allí también el mausoleo, ¿no? Un mausoleo oscuro, negro. Pasamos por ese lugar. Obviamente hace 2 años nos pidieron no hablar acerca de ello, así que intentamos respetar eso. Pero es increíble la energía, ¿no? Sí. Que cuando uno pasa por ese mausoleo oscuro, eh, se vuelve como más densa, ¿no? La energía. Y eso lo vivimos tanto con el guía como con el cámara. Si uno realiza ciertos rituales, ¿no? Sí. Ahí, específicamente ahí estamos hablando de ese un lugar. personaje, AA, ¿no? Sí. Este personaje que dicen que hizo un pacto con el diablo, en el cual se le otorgó como una bestia, y a medida que alimentaba esa bestia recibía más poder. En un momento esta bestia ya no se saciaba con nada, entonces decide esta persona poderosa entregar a sus sirvientes, ¿no? A este animal. Por eso se dice que se hizo pacto con el diablo para convertirse en uno de los personajes más poderosos en Mendoza y uno de los personajes más ricos. Me imagino, ¿no? Que aquellas personas que están en la parapsicología o en el mundo de la brujería, es muy tentador este mausoleo. ¿Sabés si se realizó algo? Sí. Primero, sé que se realizó algo a finales de la década del 70. Ujú. Una persona uniformada, pertenecía a las Fuerzas Armadas, que practicó ciertas cosas rituales en ese lugar al cual estaba haciendo referencia. Pasan los años, me recibo, empiezo a atender, y cae la viuda de esta persona a verme, a consultarme, algunas cuestiones familiares. Y en un momento la señora me dice, mire, dice, tengo una inquietud, cortita la historia, pero para aseverar la pregunta. Me dice, mire, tengo una duda, bla, 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 bla. Mi marido perteneció a las Fuerzas Armadas y en aquel momento, bueno, le dijeron, fue a consultar a otra persona y le dijeron que podía llegar a realizar algo en tal lugar, para que eso le iba a dar poder en su carrera, bueno, en fin, etcétera. Dice, y tengo una caja en casa. Con elementos muy extraños, muy raros, de una práctica que se hizo durante 3 viernes en ese lugar. Te imaginas, yo quería salir corriendo para ir a ver eso. Sí, total. Porque era una evidencia, llamémosle, Sí. ¿no? Y fui, y sí, y era real. Es más, esta persona, militar, era un militar, llegó a las altas cúpulas militares en Buenos Aires. Qué bien la caja. Durante la época de la dictadura estoy hablando. Ajá, O sea, que fue real. fue real. Sí, sí, sí. Es más, la caja de madera que tenía esta señora, que le tenía pánico, ¿Vos la abriste? sí, la abrí. ¿Qué había? Es más, tuvimos... ¿Cómo? Perdón. ¿Qué había? Habían simbologías satánicas. Sí. Habían estrellas, cuernos, recipientes con una cierta geometría y palabras que estaban como pintadas de sangre y bueno, en fin, etcétera. ¿Sabes lo que me sorprendió, Luis? Y lo quiero compartir porque le cuento a la gente, es la primera vez que yo visito el cementerio de Ciudad y obviamente lo hicimos en la noche. Y nosotros pasamos por este mausoleo negro oscuro de este personaje muy importante de nuestra provincia, que tiene 2 puertas, pero era semejante mausoleo, pero las puertas estaban como semiabiertas, con una chapita estaba. La verdad es que no estaba tan seguro. Allí también se dice que una de las puertas del infierno está en ese lugar específico, porque este personaje muy poderoso es quien realizó un ritual Sí. muy grande, Muy en grande. el cual obviamente lo llevó a ser quien fue nuestra provincia. Pero lo que más me sorprendió, que ni el guía quería hablar acerca. Digo, había dudas, incertidumbres, y nadie quería hablar. Yo dije, bueno, no lo nombremos, hablemos, pero nadie ni siquiera se animó a hablar. Yo en la década del 80 fui. Conocí una persona que trabajaba en el cementerio de la capital Sí. y me dejó entrar. Ujú. Y fui a ese lugar con ciertos elementos para medir. Ujú. No, es impresionante. La energía. La energía, claro. Sí, sí, Es coincido. terrible, es terrible. Y más la historia que me pasó accidentalmente de esta caja, que te cuento más todavía. Esa caja tuve que armar una práctica, un ritual propiamente dicho, tal fecha, tal día, con cierta determinada luna, que fuimos con 3 compañeros que me acompañaron. Esta fue la señora esta, y
destruimos eso que estaba en la casa, que ella no sabía qué hacer. Total. Entonces, Luis, te voy a hacer una pregunta comprometedora. Me la contestás sí o no, obviamente. Depende de vos. Pero si yo quiero tener riqueza más poder y te digo, Luis, vos como parapsicólogo, necesito ir a ese lugar, a este mausoleo de esta persona y quiero convertirme. ¿Se hace un ritual? sí, te hace un ritual. Ujú. Pero yo te diría no lo hagas. ¿Por qué? Mira, el mundo espiritual, creo que alguna vez lo charlamos en el programa, es un banco. Ujú, El banco te da, ujú, pero tenés que pagar. ujú. Y si no pagás, bueno, te rematan la casa, la empresa, lo que tengas y quedás en la calle. Sí, ¿no? El mundo espiritual es exactamente a la realidad. O sea, vos podés contactarte, podés contratar un mafioso, ¿no? Simbolizando el mal, por así decirlo. Pero el flaco te va a hacer el trabajo, pero en algún momento te va a cobrar. O sea, te va a decir, mirá, quiero estar con tu señora, o dame parte de tus bienes, o dame esto, yo el favor te lo hice. O cobrar vida de tus seres queridos. Exacto. Eso es exacto. Es algo que aprendí después de estar en mis comienzos de carrera, por curioso, Ujú. y para saber, aparte, para aprender, como San Benito. Como San Benito, el maestro de las artes mágicas, ¿no? Estuvo en la oscuridad, para saber con qué se enfrentaba, cómo se enfrentaba. Yo en mi principio de carrera, estoy hablando de la década del principio de los 90, estuve metido, lo digo públicamente porque lo sé, estuve metido en una parte oscura porque quería saber qué es lo que era. Es impresionante. Y bueno, salí de milagro. Porque tenés que pagar. O sea, vos no podés hacer algo. Es como la promesa, ¿no? Que le hace a un santo. O a la Virgen, o al mismo Dios. En un momento le haces una promesa y esa promesa la tenés que cumplir. Claro, ¿No? En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. claro. Con la diferencia que la forma de cobrar es distinta. ¿Cómo? Claro, porque por ejemplo un mafioso, si no le pagás, te mete un tiro. Un Claro. ejemplo, por Sí. a vos o a un ser querido. Sí. El banco, ¿qué hace? Te va a cobrar, pero te va a cobrar con bienes materiales. No va a ir un mafioso del Claro. banco a pegarte un tiro. Claro. O sea, son... El padre Garrido, que fue uno de mis profesores acá en Mendoza, antes que me fuera a Chile, siempre decía él, lo malo se paga, lo bueno también. La diferencia es que lo malo lo puedes pagar, lo bueno lo puedes pagar con un papel o con plata, y lo malo lo pagas con sangre. Este personaje, Sí. hoy sus herederos, ¿vos crees que de una u otra forma siguen pagando ese tipo de riquezas? No me cabe duda. Ujú, No me cabe. No he tenido, sinceramente, ujú. conocimiento de si la historia, llamémosle, de esta gente. Sí. Pero no tengo duda alguna. ¿Por qué no tenés duda? Porque sé cómo funciona. Ujú. Sé perfectamente cómo funciona. Entonces, de ahí se desprende lo que... Goga, mirá, mi consultorio, que trabajo mucho, gracias a Dios, Ujú. va mucha gente a veces a preguntarme o a proponerme hacer un cierto tipo de trabajo, Ujú. cierto tipo de daño. Total. Y no, nunca, jamás, éticamente jamás, nunca. Porque sé, no tan solamente porque no sepa, sino porque sé las consecuencias. Total. Tengo mis hijos, mi nieta. Consecuencias, que es lo que dijimos anteriormente. Claro, no. Que no. puede llegar a un muerte de un ser querido. Sí, puede sí, llegar... sí. La desgracia te sigue Sí. y la desgracia se manifiesta. Sí. ¿no? A mí lo que me extraña, digo, de esto, obviamente le hicimos a la gente en su casa o en las redes que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Si obviamente nos quieren comentar a través de nuestro WhatsApp y nos quieren comentar a través de algún comentario en el feed de @replaycontenidos, lo pueden hacer. Pero que a mí lo que me sorprendió es esta familia diciendo, por favor, no. No hablen, no digan nada, Sí, no. sí. O sea, hay todavía como cierto. Y también hay como un cierto, digamos, un ocultamiento, ¿no? de la Obvio, información. Y también obvio. esta cosa de tampoco querer hablar acerca del tema. Pero es que es normal. Porque o también sea. le ofrecimos hablar, ¿no? Del tema. Es y como, no. es como si, por ejemplo, viene un hijo mío, uno de los varones que tengo, y me dice, papá, mira, me he puesto de novio con fulano de tal. Sí. Y yo sé que el abuelo o el padre hacían culto de magia negra. Ujú. Y voy a tratar de sacarlo, decirle, mirá, flaco, por ahí no vayas, pues, Claro. va a pasar algo, puede Claro. pasar algo, ¿me entendés? Capaz que no, Ujú. ojo, no significa esto que... Pero puede llegar a suceder.
Entonces, ¿para qué correr riesgo? ¿No? Es más lindo el lado bueno. Muy bien. Nos quedó mucho pendiente, ¿no? Me está diciendo la producción, mucho informe pendiente. Tenemos Josefina Venegas, esposa de Emilio Civit, ¿no? Su historia, el lado B, Emiliano Fantástica. Iñazú y su poliamor, Ujú, porque se epa. termina ahogando, Ah. Emiliano, ¿por qué se termina ahogando? Y el mausoleo de Arisu, ¿no? Uf, Mausoleo de Arisu, ¿no? Del siglo XX, donde el hombre se creía Dios. Y ahí, en esta segunda parte que vamos a realizar este informe, quiero, Luis, que entres en acción, Bueno. porque uno de las estatuas Sí. representa la muerte. Sí. Y a mí algo que me quedó muy choqueado, ¿no? E impresionado tiene que ver con el dedo, Sí. ¿no? Dicen que la muerte cuando te va a llevar, te lleva así. sí. Y quiero que me los expliques en la segunda parte. ¿Cómo no? Con todo gusto. A ustedes que están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Se viene la segunda parte. Están atentos y atentas muy pronto. Que descanses. Chao.